Estamos en contra del reloj, ya las elecciones internas las tenemos muy cerca. Sin embargo, vamos con las mismas reglas. ¿Por qué? Porque nuestra clase política, los diputados, no han aprobado estas reformas. Y después tenemos las quejas después de cada proceso electoral. Que hubiéramos, pero no lo han hecho. Y vean ustedes, la primera reforma es desde el 2009, pero ya luego de la crisis, en el 2013, todos los partidos políticos, incluyendo los diputados, se comprometieron a aprobar las reformas electorales. Esto, ¿qué sucede? Vamos ya este 2025, desde el 2013, vean ustedes, 2013, más de 20 años, y vamos a elecciones sin reformas electorales. Vamos sin la soñada segunda vuelta electoral, sin la separación de elecciones por niveles electivos. O sea, que deberíamos de tener a nivel presidencial, municipales y legislativas, se hacen normalmente 2 bloques, porque esto permite tener un mayor control. El problema es que somos 3, y yo creo que nadie cuestiona las elecciones a nivel presidenciales porque son una de las más transparentes que hemos tenido, a excepción del 2017, pero no fue una decisión del pueblo hondureño, sino de la comunidad internacional. Pero las elecciones presidenciales son las más transparentes y las más rápidas. En segundo, las municipales. Y lo que es desastre son los diputados. Porque ya aparecen diputados y usted le pregunta a la gente, ¿usted votó por él? Ni siquiera lo conoce. Y esa es la realidad. Y después se van a ir a quejar, a acampar a las bodegas del Info. Entramos también con una unidad de política limpia sin capacidad de investigar el financiamiento de las campañas políticas. No hay reglas, no hay modificaciones. Y justamente el Consejo Nacional Electoral está pidiendo 1.492 millones de lempiras de presupuesto para las elecciones primarias. Unos dicen que es demasiado, porque en las elecciones anteriores se pidieron 900 y solo se gastaron 600. Aunque la realidad es que con la situación económica del país debiesen ser los partidos políticos que financien sus propias elecciones, porque esto reduciría costos para usted y para mí. Pero la pregunta que todos nos hacemos, porque aquí los meto a todos en la canasta, ¿por qué ningún partido político le interesan las reformas electorales? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Y justamente tenemos aquí uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral, el concejal Julio Navarro, para conversar sobre estos temas. Vamos con las mismas reglas. El Congreso les va a aprobar porque ya hay reacciones. El propio presidente del Congreso Nacional ha dicho que los va a convocar para saber en cómo se va a invertir esto. El Partido Nacional está cuestionando, que dicen que hay un renglón de biométrica, que ya están metiendo el voto electrónico, pero todas estas dudas los vamos a dilucidar hoy en el programa. Antes de entrar con nuestro invitado, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. La oposición nuevamente ha realizado el llamado para que se pueda incluir en agenda el tema de presupuesto para las próximas elecciones internas y generales en el país, donde mencionan que insistirán en que se pueda discutir y aprobar para salir con este tema. Es lamentable que la agenda que se va a tratar en cada sesión de pleno del Congreso Nacional Legislativo es enviada al jefe de bancada prácticamente 20 minutos, media hora antes de que comience la sesión de pleno. Entonces es bien difícil conocer los temas con anticipación que se van a tocar en la sesión de pleno, pero nosotros hemos dicho públicamente en estos últimos días que esperamos que uno de los temas que se tiene que priorizar es el tema que tiene que finanzas enviar el proyecto de presupuesto para el Consejo Nacional Electoral. Asimismo, el Partido Salvador de Honduras ha brindado otras opciones para poder avanzar
ya que mencionan que directamente la Secretaría de Finanzas es quien no agiliza este proceso. El adendum es buscar en el presupuesto actual algún renglón que podamos detener y asignarle esos recursos al Consejo Nacional Electoral mientras se aprueba el nuevo presupuesto o el presupuesto especial que emita Finanzas. Por su parte, miembros de Libertad y Refundación aseguran que aún hay tiempo hasta el mes de septiembre, por lo que no existe ninguna prisa por aprobarlo en los próximos días. En el tema del presupuesto para el proceso de las elecciones internas y primarias, por supuesto que hay tiempo porque la convocatoria se realiza hasta el 8 de septiembre. Y ya trascendió que los concejales, que ahí estamos representados los tres partidos, ya se reunieron con Marlon Ochoa, que es el secretario de Finanzas, para definir los temas del presupuesto. A la fecha que falta previo al llamado electoral, la tardanza en la llegada del presupuesto al Congreso Nacional ha generado preocupación en varios sectores, debido a que algunos denuncian intenciones del oficialismo de buscar contratar la misma empresa que manejó los datos en las elecciones de Venezuela. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Miren, ahorita solo me recuerda, y yo creo que todos ustedes son testigos de la llorazón que se tienen los diputados en esas elecciones. Mire que tengo tantos días de no dormir porque tengo que las actas me las modificaron. Pero ¿saben qué? Todo eso es producto de que no hacen las reformas electorales que se comprometieron todos los partidos políticos, porque ahí no hizo falta ninguno, para dar transparencia a este proceso. Eso fue en el 2013. En el 2013. Que creo que Naciones Unidas, si no me falla la memoria, fue la que convocó esto porque no ha dado acompañamiento desde la crisis de 2009. Honduras no ha avanzado en reformas electorales. Ya está aquí con nosotros Julio Navarro. Muchísimas gracias, Julio, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Un placer estar acá. ¿Preocupado? ¿Vamos con las mismas reglas? No preocupado. ¿Por qué? En Honduras los políticos viven en un ambiente de confort. Una vez que llegas a ser alcalde, que llegas a ser regidor, llegas a ser diputado, llegas a ser presidente, te sentís confortable. Y no pensás que en algún momento vas a estar en la llanura, vas a estar en la oposición. Entonces nadie quiere arriesgar ni un milímetro de la posibilidad de mantener el poder como para hacer reformas. Lo que decías tú, en el acuerdo que hubo en Naciones Unidas, después de aquellas elecciones cuestionadas y que apareció el cuarto partidismo, recuerdan, Narrala y Libra irrumpieron, ¿va? Y entonces se planteó ahí que debía de reformarse. Y una de las grandes reformas era la segunda vuelta. Pero todo eso después se olvidó, no se hizo nada para el 2017, para el 2021 se hicieron algunas reformas que la población no cree que es lo suficiente. Entonces no hay voluntad política, no hay preocupación por remozar la ley electoral actual y entonces vamos a elecciones con las mismas reglas, a menos que se les ocurra cambiar, porque todavía se puede cambiar, hermano. Mira, nosotros en 2021 fuimos a elecciones primarias con la ley del 2005 y a elecciones generales con una ley aprobada 3 días antes de la convocatoria a elecciones. Entonces, en cualquier coyuntura, cualquier momento de emoción, de que los diputados sientan que se pueden hacer unas reformas, sí las pueden hacer, ¿va? ¿Hay tiempo? Sí, hay tiempo, porque mira, digamos que este mes de septiembre hacen reformas, algunas constitucionales, por ejemplo la segunda vuelta, que necesita ser constitucional, y esas reformas las hacen en septiembre, las ratifican en la última semana de enero y entran en vigencia y con eso mismo se puede regir las elecciones primarias y luego las elecciones generales. Lo que falta es voluntad y que algunos sientan que no se sienten amenazados por las reformas y otros no crean que la reforma los puede privar de poder llegar al poder. Pero es que en realidad, y hay que ser realistas, si vemos por ejemplo, vaya, la encuesta, usted que es un analista también de datos,
Sabemos que la encuesta del ERIC es lo más cercano posible, lo de mayor credibilidad que hay, porque le saca información bastante diferenciada y de temas que... Ahí, por ejemplo, hablan de que un 60% de la población, casi un 70%, no tiene partido político, o sea que esta masa es fluctuante. Entonces, los partidos políticos están jugando a que de ese 30% ganar con ese 30%. Por eso no quieren la segunda vuelta, porque en la segunda vuelta ahí la situación cambia. Claro, la otra cuestión es, mira, que aquí no quieren algunos la segunda vuelta porque no hay realmente diferencias fuertes entre el partido de gobierno y las diferencias fuertes con un partido de oposición, sino que aquí los bloques son muy sinuosos. Tú recuerdas que cuando se creó el BOC, ese fue el primer indicio como para que los diputados del Partido Libre no aprobaran segunda vuelta. Sí. Porque antes de cualquier acontecimiento ya se habían unido. Y esa era una alianza contra el partido de gobierno. Entonces no van a estar interesados el partido de gobierno en hacer segunda vuelta. Porque la oposición con mucha facilidad antes de cualquier evento de ese tipo se habían unido. Sí, y esto es lo que sucede. ¿Por qué les impide, en qué les afecta la segunda vuelta a los actuales, para que el público entienda un poquito más, ya poniendo como por ejemplo? Mira, las segundas vueltas se han creado para tener gobiernos mucho más legítimos, o sea, que tengan mayor representatividad cuando hay multipartidismo. En Honduras no había problema antes porque habían 2 partidos, hoy hay 3 y hay hasta cuatro partidos. Entonces, se puede decir, salir un gobierno con 30% o 32%, como salió en el 2017, entonces es mejor ir a una segunda vuelta para que el gobierno tenga mayor apoyo. También en Honduras, ¿para qué serviría la segunda vuelta? Para llegar a acuerdos de país. O sea, que un partido que decide apoyar al que obtuvo el primer lugar o apoyar al que obtuvo el segundo lugar, haga que asuma compromisos al partido que va a apoyar. ¿Compromiso con qué? Con el país. Porque mira, en Honduras hace tiempos no hemos tenido un pacto no solo de gobernabilidad, sino que un pacto de transformación del país. Eso no se ha visto porque cada partido se entretiene en una agenda de 4 años y esos planes de desarrollo de 4 años no realmente están garantizados como para políticas a largo plazo. Y también otro elemento, aquí hay que verlo, no hay presión en Honduras porque se den esos cambios. En Honduras, para que hayan cambios así fundamentales, siempre en la época gremial, que los gremios eran fuertes, eran muy importantes, pero toda esa fuerza social organizada que había antes, que podía presionar, no se ha vuelto. Por ejemplo, la papeleta, ese tipo de papeleta, ese papeleta es producto de la presión. ¿Tú recuerdas con el desarrollo de los movimientos de sociedad civil en el tiempo del gobierno de Maduro, que fue fuerte, y logró que esa papeleta apareciera? O sea, que forzara a las dirigencias de los partidos políticos a no poner ya diputados, alcaldes de dedo, sino antes, que cada quien apareciera. Mira, aquí ese es un cambio realmente transformador. Porque yo sé que mucha gente joven y no recuerda, pero antes solo votabas por el presidente y se iban todos en cascada. Ahí iba todo. Iban diputados, alcaldes, sí, con el presidente. Entonces, también eso permitía una mayor fuerza en el Congreso Nacional. Y por eso costó. Pero eso fue en tiempos de Maduro que se logró la separación. Sí, así es. O sea, y era la fortaleza, el momento más fuerte de la sociedad civil en Honduras fue después del huracán Mitch. O sea, que se crearon todo el grupo. Mira, era una sociedad civil no partidizada, no politizada, sino que era realmente una sociedad civil genuina, que hacía veeduría del Estado. Acompañaba al Estado hasta donde podía hacerlo con políticas comprometidas con Honduras y se desmarcaba cuando había que desmarcarse. Hoy toda esa sociedad civil, la mayoría la veo que se distorsionó. ¿Qué ha pasado con la sociedad civil en Honduras? Es que no sé, toda la presión del Estado como tal sobre ellos los hizo entonces... ¿Lo contaminó la política? Lo contaminó la política y
Y también tiene que ver eso mucho, mira, el relevo generacional de los dirigentes, va. O sea, las escuelas de dirigencia que hay en Honduras de sociedad civil, de grupos obreros, campesinos y todo, no es la que hubo en un principio. Sí, porque ahorita que eran más reivindicadores. Va. Exactamente. Por ejemplo, nosotros ahorita, y hay que decirlo, tenemos problemas en el sentido de que no hay un relevo generacional. La gente que está capacitada no quiere meterse, por ejemplo, no quiere ser analista, no quiere ser... O sea, usted cuesta que encuentre porque no hay... Sí. Bueno, lo vemos en el sector obrero, campesino, en el sector magisterial igual. O sea, casi solo mismos. Si uno ve la historia de Honduras, el retorno a lo que llamábamos antes orden constitucional no fue realmente por la presión de los partidos políticos. Mire, el elemento más importante en todo ese retorno fueron los periodistas. O sea, aquel periodismo combativo que había, un periodismo más cerca del pueblo y menos cerca del Estado, del gobierno en sí. Y entonces esa presión hizo que se retornara al orden constitucional, más la variable norteamericana de Carter, ¿va? Que nos obligó a ir a elecciones. Y mira, todo eso incluso la juventud lo debe saber. Es más, la generación de uno aspiraba a ir a votar. Y eso lo tuvimos en el 80. Y de ahí para allá, votar no es novedad. De manera que hoy ya uno no habla de elecciones libres, porque todos tienen la libertad para ir a votar. Antes del 80 no, te presionaban para no ir a votar o votar por alguien. Hoy ya se habla de elecciones transparentes. Sí. O sea, no es suficiente hoy en día ir a votar. Es necesario saber qué va a salir de esa votación, qué presidente va a salir de esa votación, qué compromiso tiene y últimamente, mira, qué orientación ideológica tiene. O sea, aquí habían elecciones antes del 94 y no había problema. Ganó el Partido Liberal o ganó el Partido Nacional. No sé quién en el 93, cuando Reina metió la variable ideológica. Recuerda que a Reina lo acusaron de comunista. Jorge Arturo, porque era el personaje que mantenía la... todo eso. Sí. Y mira, de ahí para acá hemos venido arrastrando eso y se ha profundizado del 2009 para acá. Entonces, hoy la movilidad, la esperanza de votar o no votar, dice, ya no es la misma, sino que es qué tipo de orientación ideológica va a tener el gobierno. Cuando los problemas nuestros no son realmente de carácter ideológico, sino que los problemas nuestros son estructurales. O sea, la población no se divide quiénes son conservadores y quiénes no conservadores, sino que la población hoy la dividimos quienes tienen la facilidad de tener una canasta básica y quienes no. Ese pacto necesita entre las fuerzas políticas hacerlo para definir una política pública un poquito más a largo plazo. Yo creo que los políticos nuestros están en deuda sobre eso. Yo creo que también hay demasiada provocación. No, pero es que yo siento que estamos en un estancamiento y estos todavía no han superado la etapa, y hay que decirlo. Porque en el poder está toda esa generación de que estudiaron en la autónoma, la lucha ideológica, ¿va? Ellos creen que están enfrentando la frufur con el FUD, la derecha y la izquierda, y han llevado a este plano político ese tipo, han arrastrado, como que no han superado esa etapa. Pero fíjate una cosa, esa polémica desapareció en autónomo, en la universidad. Sí, pero los políticos la llevaron a la clase política. Pero fíjate bien hoy, vos ves el discurso del diputado nuestro, es un discurso muy descalificador, sí, muy pobre, porque no vienen de la lucha universitaria. Antes tenías diputados que venían de la lucha de frente en la universidad con discurso florido, ¿va? O sea, realmente oradores. Hoy no. Hoy le doy la palabra al diputado para insultar al otro, el otro diputado para contestar los insultos. O sea, no hay ni debate ideológico. Yo la otra vez estuve en una reunión donde se estaba planteando una ley sobre la violencia política hacia las mujeres. Y yo les decía, mira, me sorprende que esto se va a aprobar en el Congreso, porque yo veo que hay un montón de diputados que están querellados por compañeras diputadas en los tribunales de justicia.
algo que antes nunca se pudo ver, pues. Y hoy con otro grado de escolaridad, supuestamente con otra formación académica, eso se da. ¿Te imaginas un diputado insultando a su compañera con palabras realmente descalificadoras? No puede ser, va. O sea, ¿qué ejemplo le da a la pero al final hay que decirlo, ¿verdad? Muchos de estos diputados no salieron electos por la voluntad del pueblo, sino por la imposición de un grupo, porque eso es lo que ha ocurrido y por eso es que no quieren estas reformas electorales, porque si los diputados quisieran una mayor transparencia en las elecciones, hubiesen hecho las reformas que se necesitan en estos momentos. Mira, las principales víctimas del modelo de elección que tenemos nosotros, los diputados. Sí, pero eso es lo que deciden. Esa papeleta, enorme. Pero ¿quiénes votan? Mire, a mí que no me vengan con cuentos, yo les decía a varios diputados acá. A mí, si ellos saben que eso les va... ¿Quiénes votan en el Congreso Nacional? Los diputados. Sí. ¿Y quiénes son los que están en mayor desventaja en el proceso electoral? Los diputados. Claro, pero hay una cosa. Pero si ellos mismos no defienden sus propios derechos... pero hay una cosa. Esos diputados que están ahí se aprovecharon de las deficiencias del modelo de elección. Entonces ellos son beneficiarios de ese modelo. Entonces poco querrán cambiar. Yo me fijo en Libre, mira. En Libre, los diputados más votados les ha ido mal. ¿Cuál fue el diputado más votado en el 2003? ¿Recuerdas? Ya está fuera de Libre. ¿Cuál es el diputado más votado en las últimas elecciones? Está fuera de Libre. O sea, cosa realmente extraña, ¿no? Cuando debían de tener un ascenso a nivel de... Sí, porque tienen conducción. Exactamente, porque ellos deben de tener, o sea, si soy la más votada, si yo saco, por ejemplo, dar un ejemplo, 200,000 votos, significa que son 200,000 personas que me apoyan directamente. Pero por eso te digo, y yo creo que, no sé si tú coincides conmigo, y ustedes televidentes, las elecciones menos transparentes son las de los diputados. Exactamente, son las y ahí es donde hay la mayor cantidad de víctimas, porque el que tiene recursos para hacer los combos, mira, los combos en primaria son terribles porque las elecciones son manejadas por los partidos, por los que tienen los sellos, pero también hay combos en las generales, y hoy la competencia entre los diputados no necesariamente ahora es competencia interpartidaria, sino la competencia es al interior de los partidos, tanto en primarias como en generales. En primaria yo quiero salir el más votado y entonces tengo que evitar que el que viene detrás de mí pueda sobrepasarme. Y si me dan chance y una ventaja de gerencia de la Junta Rectora de Voto, lo hago. Y en la general, mira, ya la competencia de un liberal, un libre y un nacionalista no es entre los partidos, es en el mismo Libre, en el mismo Partido Nacional y en el Partido Liberal, porque a mayor número de marcas yo tengo la posibilidad de salir. Entonces yo no quiero arrastrar a mi compañero, sino que yo voy para arriba, ¿va? Entonces ese espíritu partidario en la elección de diputados se ha perdido, también en alcaldes. Hay una característica de las últimas elecciones. El candidato presidencial del Partido Liberal solo ganó San Buenaventura. ¿Imaginas? Solo San Buenaventura ganó. Y ganó 92 municipalidades del Partido Liberal. Y que el Partido Liberal es todo. ¿Hicieron algo los alcaldes por el candidato presidencial? No. Absolutamente nada. Y en Libre, mira, Libre, Xiomara ganó 186 municipios y solo 50 alcaldes. O sea, la presidenta jaló, pero no arrastró alcaldes. Contrario en Tegucigalpa. O sea que Xiomara arrastra el candidato alcalde, bajo otras condiciones naturalmente. Sí, pero ahí fue una cuestión... Nadie apostaba a que Aldana podía ganar. Sí, pero recordemos que también hay que decir, ¿verdad? Y yo creo que las elecciones del 2021 fueron un ejemplo de muchas cosas, de que el elector ya no es tan borrego como otras veces. Y el voto de castigo, de delay, porque hay que hacerlo, y ahí hay que decir, ¿verdad?
Ahí entraron un conjunto de redes sociales y eso le estuvo caro a él, porque él iba a ganar. Las encuestas te daban todo que iba a ganar. Pero ese delay y esa, podemos decir, esa falta en su conducta en ese evento, le costó una elección. Le costó la elección a David Chávez. Incluso Aldana fue sorpresa. Aldana saca más votos que Xiomara. ¿Sí? En Tegucigalpa. Por eso mismo, porque la gente votó en contra. O sea, la gente se sintió ofendida con eso. Y hay que decirlo. Y ojo los políticos. Porque tú que eres analista también, Julio, yo ahora he visto un elector más paciente, más observador, menos expresivo, sí, pero que está tomando decisiones. Sí, sí. O sea, ya la gente, miren, a Juan Orlando, porque hay que decirlo, les dio bonos por todos lados. Les aceptaron los bonos, pero fueron a votar por Xiomara. Sí, así es. Y esa es la realidad, y es lo que nuestra clase política, y como tú dices, ya cuando se sientan, están confort, se les olvida que tienen que regresar al pueblo. Se les olvida. ¿Y con qué cara van a llegar? O sea, por ejemplo, ¿con qué cara va a llegar este Congreso? Sí. Estos diputados. Es el Congreso menos productivo de toda la historia de Honduras. Y fíjate que eso es interesante, porque la imagen que se ha hecho el Congreso no es una imagen positiva. No. Pero la oposición cree que parando el Congreso está trabajando por sus intereses políticos. Y no va, está dando una idea ante el pueblo hondureño que este país puede vivir sin Congreso Nacional. Y eso, mira, eso destruye la institucionalidad. En la medida que la gente llegue a creer que hay instituciones que sobran. Y a los cuestionamientos comienzan primero por el número de diputados. O sea, tantos diputados. Luego comienza el cuestionamiento si deben haber residuos, diputados por residuo o no. Y luego si deben haber suplentes o no. Y entonces, ¿con cuánto puede funcionar el Congreso Nacional? Le dice la gente en general. Entonces, mira, hoy en día cada institución, cada poder del Estado debe trabajar en función de ganar el prestigio de la institución para que con eso se prestigien los diputados. Pero el problema es que tenemos diputados que solo quieren llegar 4 años y ya. Porque no se puede mantener, porque son impuestos. No tenemos carrera política de diputados, lo que teníamos antes. Sí, había más antes, una clase. Exactamente, había una clase y yo les decía, daba gusto ver debates de altura, debates de intelectualidad, pues si usted escuchaba a aquellos abogados, a aquellos economistas, debatir con los ministros, pero sin insultos, sino debatiendo. Pero lamentablemente esto es porque no hay reformas electorales. Nuestro invitado, el concejal, dice que sí hay tiempo, pero no voluntad. Vamos a conocer algunas reacciones de algunos dirigentes, de algunos diputados, en torno a este tema cuando volvamos de la pausa. Así que no nos cambie, que ya volvemos. Bueno, ya en el primer segmento vimos lo que está sucediendo con nuestra clase política. No hay reformas electorales. Justamente el Consejo Nacional Electoral está solicitando un presupuesto de 1.492 millones. Y voy a citar lo que dice el presidente del Congreso Nacional, que anunció que va a convocar a los concejales para que expliquen por qué la solicitud de este presupuesto, ya que de palabras del propio Luis Redondo señaló que en las elecciones anteriores el Consejo Nacional Electoral solicitó 900 millones de lempiras y que se le aprobaron, pero solamente se ejecutaron 600 millones, es decir, que quedaron 300 millones volando. Ahora, dice Luis Redondo, están pidiendo 1.492 millones y por ende se va a convocar a los concejales para que se reúnan, nos expliquen por qué ahora se está solicitando casi 1.500 millones de lempiras y eso tendrá que turnarse a la Comisión del Presupuesto para que siga el proceso de ley. Y aquí pues, este es un tema
Interesante, pero también si vemos este tuit de la diputada María Antonieta Mejía del Partido Nacional, dice: de los creadores de la refundación sigue el continuismo. Es hora de desenmascararla, decía, exponer la interminable serie de falsedades que propaga. El presupuesto del Consejo Nacional Electoral no ha sido aprobado por la CEFIC, no se ha pronunciado, dice. La biometría está contemplada en el presupuesto que los mentirosos de la refundación, el continuismo, no quieren dictaminar, dice. Culpen su incapacidad, que esa es la mejor que les queda, dice, es lo que mejor les queda. Aquí este es el desglose del costo del proceso de elecciones primarias para el 2025, y en el punto 16 habla de biometría, que hablan de 74 millones de lempiras, 74 millones de lempiras. Entonces, esto, dicen ellos, es parte del voto electrónico que ya quieren ir metiendo. Este es el desglose para que podamos ver. Dice: actualización de la política geográfica electoral, actualización del censo nacional electoral, actualización domiciliaria, listados electorales, inclusión electoral, género, convocatoria y declaratoria de elecciones, inscripción de movimientos, documentos electorales, capacitación electoral, custodios electorales, centro logístico electoral, bodega tecnológica, transporte electoral, transmisión de resultados, biometría, acciones administrativas para reclamos electorales, refuerzos a áreas administrativas, control de campañas y propaganda política, observación electoral, documentación electoral, centro de atención y soluciones de problemas, call center, comunicaciones. Esto es, pucha, comunicaciones a los millones me le dieron. Qué grosero ustedes, ¿va? Comunicación, sí. Sí, hombre, con un millón solo para las redes. Es muy interesante eso. Y lo pongo así, mira, este es el desglose del presupuesto que está solicitando el Consejo Nacional Electoral. Exacto. Hay que aclarar lo siguiente. Ajá. En Honduras hay una famosa frase entre los políticos: la democracia es cara, no importa. En ninguna elección primaria había transmisión de resultados. Y ahí está que para eso están más o menos 320 millones. Le quitamos la transmisión y le quitamos 320 millones. Hasta ahora, en estas elecciones primarias, es que va a haber transmisión. ¿Por qué no había antes transmisión? ¿Qué le interesa a un liberal quién salió de candidato a los nacionalistas? No le interesa. ¿Qué le interesa a un libre, a uno o a otro? No le interesa. Pero entonces ahora crearon transmisión. O sea, en estas elecciones internas ustedes están proponiendo la transmisión de resultados. Claro, ¿por qué? Porque en la última ley es obligatorio. Yo soy de los que creo que no ocupa transmisión rápida de resultados, porque las actas van a estar aquí al día siguiente. ¿Cuál es el gran interés en una transmisión de resultados en cada uno de los partidos? ¿Quién va a ser el candidato presidencial? ¿Quiénes van a ser los diputados? ¿Quiénes van a ser los alcaldes después? Entonces hay que aclarar, en las primarias anteriores nunca había habido transmisión de resultados. Ahí más o menos hay 319 millones. Lo otro, biometría. ¿Qué biometría? La última ley electoral estableció que para que no votaran los muertos o para que no votaran los que no estaban en el censo, se adquiriera un aparato biométrico. El aparato biométrico no sirve para transmitir datos. El aparato biométrico sirve para poner la huella y que ahí aparezca Julio César Navarro, identidad tal, vota en tal lado. Eso sirve el biométrico. Lo que tiene la policía, por eso dice la ley, es el biométrico. O sea, el biométrico es como cuando uno entra a trabajar y pone el dedito ahí para decir que, ahí está el aparatito, para que ese es el aparato famoso biométrico. No quiere decir voto electrónico. A mí me extraña que el Twitter que saca la diputada, que si uno lo analiza, mira, tiene más palabras descalificadoras que ideas. Y entonces dice, ¿cómo un político descalifica un proceso electoral en cuál va a participar? Si uno lee ese Twitter, cualquiera persona que iba a votar dice, no voy a ir a votar, si eso va a ser fraude, va a ser aquí, va a ser allá. Entonces, el otro elemento, mira, las primarias son más caras que las generales. ¿Por qué? Porque en las primarias solo pongo una urna por 300. En las primarias tengo que poner 3 urnas.
para presidente, porque hay 3 partidos. Si participan 4, en primarias no. 2, mira, en primarias tiro 6 millones de papeletas electorales para presidente, 6 millones para diputados, 6 millones para alcaldes. Nada más. En las primarias, mira qué barbaridad, los partidos te exigen 6 millones para el Partido Liberal, 6 millones para el Partido Nacional y 6 millones para el otro partido que va a participar. ¿Por qué? ¿Por qué 6 millones? Son 18 millones de papeletas. Entonces, ¿por qué 6 millones? Porque mire, puede hacer que llegue a votar todo el mundo. ¿Y cuál es el techo que tiene cada uno de los partidos en primaria? Ni 1 millón. Ni 1 millón. Pero le vamos a tirar 6 millones para presidente, 6 millones para diputado y 6 millones para alcalde. No se puede regular eso. Eso no debe regularse. Pero dile a un partido que solo le va, de acuerdo a los antecedentes de primaria, le diría yo, mire, en el centro electoral de la Escuela José Trinidad Cabañas de la aldea Las Anonas, en las últimas elecciones primarias votaron por el partido tal, votaron 90 personas, por el otro tal, votaron tal. No, mande las 300 o las 1000 boletas por cada urna. Entonces, eso es gasto. Entonces, ¿se puede llegar a un acuerdo con los partidos? De que no tiremos 10, 18 millones de papeletas. No, o compartidas, en cada uno ¿verdad? de los partidos. Compartidas también, pues, o sea. 54 millones. No puede ser. 54 millones. Pero eso también golpea sensibilidades. Las empresas que imprimen todas las papeletas. Es negocio. También le dicen, ¿qué haces con esas papeletas después? Las venden. Primera vez. ¿Por qué las venden? En estos periodos, que los sobrantes de papel que hay se vendieron y el dinero entró al Consejo Nacional Electoral. Se vendió la... En procesos anteriores eso no se daba cuenta. O sea que se recuperó algo. Sí, eso no se daba cuenta. Porque lo que sobra, entonces lo que se puede vender, se vende. Pero a mí me parece que es un derroche. Entonces en eso hay que llegar también a acuerdos entre los partidos políticos. Mire, todos los partidos hoy que participan en primarias tienen censo. Entonces se puede decir, no podemos tirarle 3 millones de papeletas presidenciales porque no va a sacar 3 millones en una primaria. Entonces en una primaria puede sacar 1 millón. Entonces veamos dónde hay que mandar de acuerdo a los datos. Ahí puede rebajar una buena cantidad. Lo otro, la desconfianza tiene precio. Antes las urnas las agarraban los militares y los militares las llevaban. Ahora no, hay que ponerle un custodio por cada partido. Y entonces, mira, te imaginas antes que todos iban. Ahora le dice, hay 3 custodios que van. O sea que con cada urna va un militar y 3 custodios. Lo llevan los militares y van los custodios de los partidos. ¿Para qué? A pasear. ¿Para qué? A pasear. Pero eso en función de qué? De la desconfianza. Cuídeme. También, mira, además del custodio va un técnico en transmisión. Y ese técnico tiene que ser visto también por los otros partidos. ¿Todo eso se puede reducir? Sí, se puede reducir. ¿Cómo se puede reducir el costo de las elecciones? Reduciendo la desconfianza. La desconfianza sin tiene reformas, costo, tiene precio. Pero por lo menos le digo punto. Pero los políticos, los diputados, no quieren reducir la desconfianza porque no les conviene. Porque si quisieran reducir la desconfianza, podrían hacer las reformas que se requieren. Así es. O sea, así de sencillo. Tenemos varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600, que dice, con segunda vuelta va a ser más complicado hacer fraude, dice. Como ha sido en el pasado, sería gobierno versus con todos los partidos, dice. Divididos es más fácil para fraude, dice esto. Yo no creo, yo creo que cuando... porque mire, ya en las generales es que la segunda vuelta la necesitamos por transparencia, porque además entraríamos con antes se decía que nosotros no podíamos hacer segunda vuelta. Es más, nosotros tenemos un proceso electoral de 15 meses. Sí. Demasiado tiempo. Mira, eso era válido para el 80 que no teníamos experiencia, pero hemos realizado 12 elecciones. Mira, aquí debía convocarse a primarias 3 meses antes. Sí. Y a generales 3 meses antes. O sea que las elecciones 6 meses es un proceso.
Deberíamos de estar en elecciones, vaya, septiembre no, porque septiembre es un mes complicado por la fiesta patria, en agosto, por ejemplo. Agosto. 6 meses. Agosto. Pero aquí Septiembre, 15 octubre. meses. 15 meses. No, demasiado. Demasiado. Bueno, mire, estamos en elección. Mire, ahorita ya estamos en campaña política. Vamos con más mensajes. Demasiado. Demasiado tiempo. Dice, aquí nunca va a haber reforma electoral porque con las modificaciones será más difícil poder hacer un fraude. Y coincido totalmente con la persona que nos escribe eso. Vamos con el siguiente mensaje. Diputados, bueno, son más, dice, por no hacer reformas y son los más llorones. Y eso sí es cierto, porque una llorazón madre que tiene, que me robaron, que me quitaron, que me hicieron. Pero ya no se vale llorar en las próximas elecciones. Desde el 2013 hay un compromiso. Vamos con el siguiente mensaje. Buen día, saludos a don Julio. Creo en la honestidad e imparcialidad de don Julio Navarro para dirigir un buen camino, para dirigir por buen camino las próximas elecciones, pero hay circunstancias que no están en sus manos resolver, dice. Solo le pido que haga su mayor esfuerzo, porque los mismos corruptos de siempre no metan la mano para manipular su trabajo. Hágalo por Honduras. Saludos, Luis Guzmán. Gracias. Entonces, Emma, a veces creo yo que a nadie se le ha ocurrido crear un hotel o un hostal frente al Infocpa. Sí, va, buen mira, negocio. Lo que pasa es que cada 4 años, entonces no le parece rentable. Porque también hemos vendido la otra idea, que el fraude lo hacen aquí en el Consejo Nacional Electoral. No, el fraude. No, el los conteo fraudes se hacen en la mesa electoral. La frase es clara aquí en Honduras. En Honduras las elecciones no se ganan en la votada, sino que en la contada. La contada es en la mesa electoral. Pero mira, las últimas elecciones tuvieron un alto nivel de transparencia. Son las mejores elecciones que hemos tenido con del 2021, sí, con mayor 2021, credibilidad, sí. Con mayor credibilidad y en las condiciones más difíciles. Sí. Porque también uno hay que reconocer, y en Honduras no les han reconocido el trabajo que hicieron los 3 consejeros, Kelvin, Ana Paola y Rix. Mira, hicieron un excelente trabajo, aún en toda la confrontación política que había, en todos los problemas de pandemia, lograron salir adelante con un buen nivel de calidad, de aceptación de la comunidad internacional. Entonces, nosotros estamos obligados a hacer unas elecciones mucho, pero mucho mejor que las mejor valoradas del 2021. Mira, solo hubo reclamos en 6 municipalidades. Sí. Que en algunas de esas municipalidades por primera vez se repitieron elecciones. Y al final salieron los alcaldes que deberían de salir. Y lo otro te decía sobre la segunda vuelta. Hemos hecho simulaciones en el Consejo Nacional Electoral y en 34 días el Consejo Nacional Electoral tiene capacidad para hacer segunda vuelta. 34, ustedes ya lo tienen medido. 34 días se necesita para hacer segunda vuelta. La norma internacional es que el techo deben ser 45 días a lo máximo. Porque en una segunda vuelta solo llevas 2 personas en una, en una papeleta. Y además ya está la campaña trabajada por todos. En una papeleta, 2 personas. Donde antes votaban 300, en una segunda vuelta votan 1000. Porque la votación es rápida. Y lo otro que hay que aclararle a la gente. Miren, en Honduras no va a haber voto electrónico. Eso te iba a decir. Porque siempre a raíz ha habido y aquí meto mi cuchara. O sea, existe mucho temor por lo que ocurrió en Venezuela, que yo tengo entendido también de que es un proceso bastante efectivo, bastante rápido. O sea, eso es la información que tenemos. Pero existe ese temor de que se copiara y que se contratara a la empresa que maneja los resultados en Venezuela por la afinidad con el actual gobierno. ¿Hay capacidad para hacer voto electrónico aquí en Honduras? No hay condiciones políticas, condiciones culturales tampoco. Es más, recuerda que uno de los abanderados del voto electrónico ha sido Salvador Narrala. En Honduras no se puede, porque no hay condiciones. 2, en Honduras, a pesar de que tenemos empresas que dan telefonía celular, hay 1.495 centros electorales que no tienen conectividad. Ahí tendríamos una enorme limitación. Es donde salen las famosas urnas rurales.
Sí, el voto rural. Urnas rurales, que no se pueden transmitir el día, pero que si se quiere se pueden manipular los siguientes días. El otro elemento que hay que aclararle a la población, en Venezuela no hay TRED, no hay compañía que contrate, porque es voto electrónico. Yo voto en Venezuela y inmediatamente va a dar al servidor. ¿Cuál es el voto que hice? No hay quien transmita, porque solo buscas en el sistema y ahí te aparecen los resultados. Entonces no hay compañía. Ellos, al igual que Brasil, tienen sus propias computadoras. Incluso Brasil hace computadoras para voto electrónico. En Brasil hacen voto electrónico. Pero en Honduras dice, con toda esta bulla que se ha creado, que en Venezuela se torcieron las elecciones por las computadoras, eso no puede traerse aquí, de que también aquí se van a alterar las cosas. Yo creo que los primeros que deben de tener confianza en los procesos electorales de los políticos. Y si tienen alguna desconfianza, ellos tienen los medios para superar esas desconfianzas a través de reformas a la ley donde ellos crean que da lugar a que haya irregularidades en el conteo. Elecciones primarias, ¿en manos de quién están? De los partidos políticos. Ellos nombran Comisión Nacional Electoral, Comisión Departamental Electoral, Comisión Municipal Electoral. Ellos, entre sus corrientes, nombran los representantes a la Junta Receptora de Voto. ¿Quién es presidente? ¿Quién es secretario? ¿Quién es escrutador? Ellos son los que sacan un acta donde dicen quién tiene más marcas, quién tiene más votos. El Consejo Nacional Electoral solo presta apoyo logístico y observa como tal, pero las primarias están en manos de los partidos políticos. Si ellos al interior se hacen fraude o cometen irregularidades, esa no es ninguna responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Sí. Ahora, ya las elecciones generales, sí hay intervención directa del Consejo Nacional Electoral. Ya casi estamos finalizando el programa. Solamente una última pregunta. ¿Van a haber o no van a haber elecciones? Porque hay mucha especulación. Sin duda, van a haber elecciones. El 8 de septiembre se va a convocar a elecciones primarias. El 11 de noviembre, todos los partidos que participan van a llevar al Consejo Nacional Electoral las planillas de sus corrientes. El Consejo las va a revisar. La ley electoral dice que los partidos políticos tienen prohibido inscribir personas que no tengan los requisitos que aspiran a un determinado cargo. Sin duda, hondureños, vamos a elecciones. Si usted aspira a un cargo, trabaje. Tiene que recoger 36,000 firmas en Libre si quiere crear un movimiento, 25,000 firmas en el Partido Nacional si quiere crear un movimiento y 7,000 firmas en el Partido Liberal si quiere crear un movimiento. Tiene que organizar 200 planillas de alcaldes y tiene que organizar 14 planillas de diputados al Congreso Nacional y la fórmula presidencial. Con esos datos usted puede inscribir su planilla en el partido que usted tiene su simpatía y con eso va a primarias y vaya con una actitud positiva. Si usted va creyendo que le van a hacer fraude, se lo van a hacer. Y la otra cuestión, en las primarias hay que estar vigilantes de algunas personas que tienen experiencia en fulear, como dicen, urnas, aprovechándose de sus ventajas comparativas. Póngale ojo, que ahí es donde se dan las mayores arbitrariedades en las elecciones. Ahí es donde crecen los famosos votos rurales, como famosos los hondureños. Muchísimas gracias, Julio. Gracias. Mire que el tiempo se nos ha dado rápidamente. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra, a ver si se atreven o no. Me encantaría que los diputados hagan esos retos que hacen en TikTok para aprobar las reformas electorales. Eso es lo que deberían de estar haciendo, en vez de estar peleando, insultándose y diciendo, aprueben las reformas electorales para que dejen de estar llorando en las elecciones, tanto primarias como generales después. Así que no se vale llorar si no aprueban reformas electorales. Muchísimas gracias por su atención. Ya está Ani con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.
evidentemente